La boxer con más fuerza fabricada hasta la fecha. No llega a ser un doble propósito debido a la ubicación baja del escape, diámetro y forma de sus rines, así como su distancia al suelo, pero sí cuenta con unas cualidades que la hacen ideal como moto de trabajo para el día a día y con atributos y torque necesario para defenderse en zonas rurales. En este video te comentaré sus características ciclomecánicas, máxima velocidad y consumo promedio de combustible de la Boxer 150X. Antes de iniciar, un cordial saludo al grupo UMA Grupo CP por permitir la grabación de este contenido. En pantalla les comparto dirección y teléfono de contacto. En su parte ciclo cuenta con un chasis tubular con cuna semidoble, adelante suspendida por horquilla telescópica convencional con 125 milímetros de recorrido, atrás suspensión de la marca Endurance de brazo oscilante con tecnología SNS, que significa resorte en resorte, patentado por Bajaj, brindando una mejora en la estabilidad y reducción en los impactos, además ajustable la precarga en 5 posiciones. En la parte de los frenos tenemos disco de 240 milímetros con caliper de 2 pistones. En la parte posterior freno de tambor de 130 milímetros. Sus llantas de la marca Eurogrip de labrado mixto requieren cámara, pero se puede cambiar por unas llantas Sellomatic gracias a los rines de aspas. Adelante 3.0 RIN 17 y atrás 190-17. Iluminación totalmente convencional, donde se destaca el gran tamaño de su faro acompañado de una cúpula. Altura del asiento 820 milímetros, mi estatura 1,62, posición de manejo erguida, posapiés centrados, buen rango de giro, peso de 128 kilos, no es una moto pesada, capacidad de carga de acuerdo a la ficha técnica 150 kilos, distancia mínima al suelo 190 milímetros, capacidad de combustible 11 litros y capacidad de reserva 2.5 litros. Se agradece que tenga su tapa pegada al tanque. Autonomía en promedio 40 kilómetros por litro o 150 kilómetros por galón. Este dato es tomado de varias reseñas de usuarios, ya que esta motocicleta se ha comercializado primero en países como México y Costa Rica. En su motor tenemos una cilindrada de 144.8 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, refrigerado por aire, alimentado por carburador, relación de compresión 9:8:1, diámetro y carrera del pistón de 56 por 58.8 milímetros, certificado Euro 3, transmisión mecánica de 5 velocidades, todos hacia abajo, potencia 11.84 caballos a 7500 revoluciones, torque 12.55 Nm a 5000 revoluciones. Claramente es un motor con una configuración donde la fuerza resalta y es lo que se espera de la línea Boxer, y mucho más que su máximo torque lo alcanza tan solo a 5000 revoluciones, lo que permite que tenga muy buena respuesta si llevas peso o vas con acompañante en pendientes y tráfico lento. Su velocidad máxima podría llegar hasta los 115 km por hora dependiendo de las condiciones que se presenten. En los comandos tenemos arranque eléctrico, también cuenta con arranque de pedal, luces bajas y altas, direccionales, pito o claxon y luz de paso o cortesía. En su tablero análogo nos brinda la siguiente información: velocímetro, odómetro, nivel de combustible, indicador de marchas. Hubiera sido interesante que la numeración fuera hacia abajo como se hace en la caja de cambios. Puerto de carga USB, direccionales independientes y luz alta. Además, en esta Boxer 150X vemos
protector de cárter metálico, guardabarros levantado, guardacadena, fuelles o guardapolvos en la suspensión, handsavers no reforzados, gato central, defensas, visor de nivel del aceite, asiento largo, amplio, cómodo para el conductor como para el acompañante, parrilla para carga. Sobre su capacidad no hay información. En su diseño tal vez no robe miradas de admiración, pero para una motocicleta que está orientada al uso diario, para trabajo y que puedes usar en terrenos no pavimentados, entre menos tapas o cubiertas mejor. En conclusión, es una moto con mecánica simple que se traduce en más bajos costos de mantenimiento y sea más fácil su reparación. Un excelente torque, que es lo que se requiere en ciertos tipos de terrenos, y no se puede juzgar su potencia ya que ese no es su propósito. Para esto hay otras opciones de Bajaj como la Pulsar 160 o la Pulsar NS200. Garantía: 24 meses o 30.000 kilómetros lo primero que suceda. Su precio en su modelo 2023 a la fecha de publicación de este contenido, sujeto a cambios sin previo aviso y que no incluye gastos de matrícula ni SOAT, 6.599.000 pesos colombianos, y su conversión en otras monedas, $1.350, 25.937 pesos mexicanos o 7.056 reales brasileños. Para los que tengan esta moto sin importar el país, los invito a que compartan su experiencia en los comentarios. Deja tu like si te gustó el contenido y compártelo. Mi nombre es Oscar del canal Resmotos. Bendiciones.